¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen estos minutos de retraso, pero bueno, vamos aprendiendo cada vez más a manejar estas nuevas herramientas, porque como ven ustedes, nosotros ya no somos tan millennials como deberíamos. Pero es para nosotros un enorme gusto que estén con nosotros en esta invitación que hacen Educación Futura, perdón, es un viejo recuerdo, Educación Futura, el portal periodístico que hace tiempo tenemos a disposición de ustedes, coordinados con el Seminario de Educación Superior de la UNAM. Esta conversación que vamos a tener ocurre aquí, en esta casa de todos, que es la Universidad Nacional, además la casa más adecuada para hacer una crítica desde la academia. Y bueno, para no perder el tiempo y de verdad dándole las gracias a todos ustedes, voy a presentar a los que vamos a dialogar al respecto de el nuevo modelo educativo. Como ustedes saben, hemos convocado a Descifrando el nuevo modelo educativo. No está además el gerundio porque es una acción que vamos haciendo y tratando de dar una visión crítica desde la academia. Vamos a participar mi colega Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, un extraordinario maestro de todos nosotros en términos de la investigación. Gracias, Manuel. No, de veras, además estamos en nuestra casa, estamos en una plática, ¿no? Luego, pues ustedes conocen al profesor Alberto Arnaut, el señor que sobre la historia y sobre el desempeño y el desarrollo de la profesión académica, de la historia de la educación, etcétera, también ha sido profesor de todos nosotros y bueno, gracias, Manuel. Un gran amigo, ¿no? Ajá. Y está Imanol Ordorica. Yo soy el alumno de todos ustedes. Ajá. Bueno, por edad no podría ser, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aceptar que es Imanol Ordorica, que es, además de un investigador muy destacado en materia de educación superior y de educación básica, ha tenido una trayectoria que ustedes conocen muy importante en términos del análisis político de la realidad nacional, dirigente estudiantil, etcétera, ¿no? Manuel Gilantón, para servirles, soy profesor, estoy ahora en el Colegio de México, soy profesor de la Universidad Pública, parte del Seminario de Educación Superior también, los cuatro lo somos, y he tenido el gusto de ser director académico de Educación Futura. Estos somos, los invitamos a un diálogo, si pueden, y nos están viendo en vivo por las redes, manden lo que ustedes quieran, ¿no? Y también los que tengan la oportunidad de después ver la grabación, porque ahorita están en la chamba o están llenando algún formulario que les mandó la SEP, no se preocupen, también muy bienvenidos cuando ustedes decidan escucharlos. ¿Podemos iniciar? Bueno. Va. Bueno, muchas gracias por estarnos escuchando. Estamos aquí reunidos por una especie de malentendido que intentaré mostrar por medio de una fábula. Hubo una vez un gobierno que decidió realizar una reforma política, administrativa y laboral en la educación básica y medio superior y cometió la audacia política de denominarla reforma educativa y difundió a los cuatro vientos que el corazón de esa reforma era la evaluación y que tenía como objetivo esencial mejorar la calidad de la educación. Y al gobierno se le vino el mundo encima, pues todo el mundo le dijo que no nos quisiera ver la cara de tontos, pues su reforma simplemente no era educativa, sino política, administrativa y laboral, y que no tenía más objetivo que la de el control político del magisterio. Por eso en adelante la gente comenzó a llamar a esa reforma la mal llamada reforma educativa, una especie de la malquerida reforma educativa. El gobierno y los partidos políticos que acompañaron al Pacto por México no tenían entre sus planes realizar una reforma educativa. No encontramos visos de ello
ni en el discurso de toma de posesión del presidente Peña Nieto, ni en el Pacto por México, ni en la iniciativa presidencial para reformar el artículo 3 y 73 constitucional, aún más, ni siquiera en las iniciativas presidenciales para reformar la Ley General de Educación y promulgar 2 nuevas leyes generales del INE y del Servicio Profesional Docente. No tenían la intención de realizar una reforma educativa, pero ante la avalancha de críticas no les quedó más remedio que incorporar en un artículo transitorio de la reforma a la Ley General de Educación, el artículo transitorio 12, la promesa de revisar el modelo educativo y los planes y programas de estudio. De esa manera, el gobierno se colocó en la esquizofrenia entre una reforma no educativa y una promesa de reforma educativa. Y nos colocó en la misma esquizofrenia a todos, a los investigadores educativos, a las maestras, a los maestros, a las autoridades educativas, y además introdujo una formidable confusión. Esquizofrenia y confusión de la que aún no hemos podido salir, y quizá ni siquiera podremos salir en esta primera reflexión que intentaremos acerca de esa esquizofrenia y de esa tremenda confusión de un gobierno que pretende realizar ahora las 2 cosas, su reforma no educativa y la reforma educativa a través de un modelo y de una propuesta de reforma curricular que comenzará a realizarse cuando quienes lo están promoviendo ya no estarán más en el gobierno, ¿sí? Cuando en agosto del 2018, el año que entra, ya faltan unos cuantos meses, ¿sí? Comenzará a implementarse eso que llaman reforma educativa. Ya sabremos para entonces quién será el próximo presidente o presidenta de la República. Eso lo digo solo por razones de equidad de género, ¿sí? El próximo presidente o presidenta de la República, ya sabremos, pero lo que no sabremos quién será el secretario o la secretaria de Educación, y tampoco sabremos si el próximo gobierno se comprará todo el modelo educativo donde el gobierno ha incorporado su promesa de reforma educativa y los otros componentes que ha venido implementando a la velocidad de la luz. Es así, a través de las evaluaciones asociadas al servicio profesional docente. Y ni siquiera así ha podido completar la implementación de la reforma educativa. Pues en esas estamos. Muchas gracias. No, hombre, Alberto, en este contexto que has abierto, Roberto y Manuel quisieran decirnos... Yo creo que está bien caracterizado. Primero, es una reforma reactiva, es decir, que se plantea este nuevo modelo educativo como una respuesta a la crítica muy fundada de lo que primero se intentó, es decir, el cambiar las reglas para la contratación, la estabilidad, la promoción, etcétera, del magisterio. No podría ser denominado de ninguna manera una reforma educativa, es una respuesta o reacción a eso. Y por lo mismo, es un planteamiento muy improvisado. Y cuando hay que improvisar, se echa mano de lo que hay. Y me parece que eso es lo que ocurrió. No está sustentado este modelo educativo ni en un diagnóstico sistemático de los problemas educativos del país, lo que no deja de ser paradójico. Desde, 2012 tenemos resultados con nosotros de la prueba PISA y de la prueba Enlace, etcétera, y de multitud de pruebas que se han aplicado a estudiantes, a profesores, etcétera, como para haber podido diagnosticar con precisión cuáles son las insuficiencias. Y ese diagnóstico, si lo tomaron en cuenta, no se expresa de ninguna manera en el modelo. Tampoco hay, y esto es una falta, me parece a mí muy grave, una revisión sistemática de cuáles han sido los principales cambios en el currículum de la educación obligatoria. No se tomaron la molestia de decir, bueno, en 1958 hubo una reforma, la de Torres Bodet, que acompañó al plan de 11 años. En 1972 hubo una reforma importante, la reforma educativa de Echeverría, que también modificó el currículum de la básica.
luego en el 93, que acompañó al proceso de descentralización, y finalmente en la RIEP, la de 2006-2009. Podían haber hecho ese recorrido. La reforma integral de la educación básica, de la cual el actual nuevo modelo educativo es básicamente una adaptación. Ya. Oye, les falló la memoria, ¿no? Y están contra la memoria, ¿no? ¿Será por eso? Dicen que peor que la memoria es el olvido, y yo creo que se les olvidaron muchas cosas a la hora de hacer su propuesta. Roberto, pues, qué padre. Profe. Yo creo que en efecto, tratando de conectar con este asunto de la memoria, tenemos una situación bastante paradójica, porque en la Secretaría de Educación Pública es prácticamente el mismo equipo, llamémosle técnico, encabezado por gente como Elisa Bonilla de la UNAM, e hicieron la reforma de la RIEP en el 2006 a 2009 y que ahora han encabezado mover la pluma para hacer este modelo educativo que ahora se presenta. Si nosotros vemos que la caracterización principal que se hace es que el modelo es nuevo, ¿sí? Entonces el calificativo que el gobierno mismo le está atribuyendo a su propuesta educativa de reforma en este momento es precisamente la novedad, lo cual hace que nosotros pongamos la atención en lo que ellos mismos declaran son los elementos más novedosos del modelo y nos llevemos una decepción, y podríamos decir primero una sorpresa y luego una decepción. Casi todos los puntos que declaran como más novedosos en la construcción de este nuevo modelo educativo son contenidos o planteamientos que existen desde hace muchos años. Varios de ellos están casi textualmente formulados y presentados igual que en el nuevo modelo educativo, en el modelo de la reforma integral de la educación básica, hace solo unos años. Pero otros están planteados desde mediados del siglo XX como parte de una discusión pedagógica mucho más profunda que no caracteriza a la que ha habido en la presentación de este nuevo modelo educativo, llamado así, y que creo que tenemos que volver, como decía Alberto hace un momento, a poner entre comillas y a cuestionar en términos de su solidez, su fundamentación y su validez, lo que se nos está presentando. A ver, muy rápidamente. Primero, los niños. En la RIEP se señalaba que el estudiante tenía que ser el centro, que tenía que ponerse la atención en el aprendizaje y no en la enseñanza. El tema de la articulación del currículo fue prácticamente una de las líneas principales del desarrollo de la reforma de 2006-2009. Lo que se llama hoy aprendizajes clave, entonces se les llamó estándares curriculares y en particular se les denominó competencias. Lo que hoy se llama habilidades socioemocionales se llamó entonces desarrollo personal y para la convivencia. Hay un elemento que se supone que es novedoso, que no es estrictamente curricular, que es el de la autonomía de gestión y de modificaciones pequeñas a los planes al nivel de las escuelas, lo cual merece la pena discutir. Y otro elemento se supone novedoso es toda la transformación al servicio profesional docente, sobre el cual lo que hemos tenido es una enorme polarización social y una confrontación de carácter nacional que ha puesto en entredicho la capacidad práctica y la operación de este sistema. En resumen, yo diría, ¿qué sentido tiene hacer esta revisión para decir que existían las cosas antes? Nos lleva a preguntarnos ¿cuál es la intención de tratar de presentar a los padres de familia, a las madres que hoy llevan a sus hijos a las escuelas primarias y secundarias del país, un conjunto de enunciados que son viejos como si fueran nuevos? Me parece que simplemente lo que denotan es una necesidad política que tiene en este momento el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de obtener un avance en uno de los pocos terrenos en donde no ha sufrido una catástrofe total. Colegas, fíjense que a mí me parece que en una de esas va a empezarse a llamar el mal llamado nuevo modelo educativo, así como dijimos mal llamada reforma educativa.
Y a mí me gustaría decirles que de uno de los profesores que más he aprendido, me dijo, Manuel, cuando tú tengas a alguien con quien discutir, no hagas un monigote de paja a modo para poderle dar 3 escobazos y tirarlo. Porque entonces tú quedarás muy bien ante el público que ve, oh, qué bien destruido quedó el monigote, pero no era realmente nada que valiera la pena con quien discutir o derribar. Entonces yo sí quisiera contribuir a lo que se ha dicho diciendo, uno de los primeros asuntos que creo que tenemos que mostrar es que la estructura de esto, mal llamado nuevo modelo educativo, empieza por mal llamarse nuevo, porque para construir su aparente novedad, sobre todo en términos de propaganda, inventó un modelo viejo que nunca existió. Es decir, desde Vasconcelos hacemos pura memorización, ya vemos que sí hace falta la SEP para poner bien los antecedentes de las reformas, los profesores han estudiado y han hecho trabajo con el constructivismo, con competencias, es decir, ha pasado muchísimo en la educación como para decir, lo que hay es una cosa que ya no sirve para el siglo XXI, aquí llegamos, ¿no? Entonces, en la medida en que construyeron un modelo falso, a modo, digamos, se pusieron un rival a modo, en ese sentido, dicen, esto es novedoso. Y Manolo ha dicho muy bien que no hay novedad en la propuesta de los fines de la educación, del horizonte educativo. ¿Por qué? Porque en su caso lo que hace es apelmazar, sin orden ni concierto, varias de las cosas que ya habían sucedido. Y quiero terminar esta primera intervención diciéndoles que viendo la televisión hace unos días, les voy a repetir, blanco y negro, un salón, y los niños en coro diciendo, hay 3 puntos, puntos y seguido, punto y aparte y punto final, blanco y negro. Una niña dice, maestra, ¿por qué no nos enseña a aprender a aprender? ¡Color! Y entonces, ¿se acuerdan del juguete de Mi Alegría en que uno le echaba cosas y un volcán hacía erupción? Se llena de color, se llena de... ¿Saben qué? Este mal llamado nuevo modelo educativo, luego vamos a ver qué es de modelo y qué es de educativo, me parece que tiene como función reducirse a una propaganda que subsane lo que debió haber sido primero, pensar lo que queremos nosotros como nación al respecto de la educación y luego hacer una evaluación para ver qué tan lejos estábamos para poderlo echar a andar. Porque es muy distinto enseñar para lo que se va a evaluar que evaluar lo que se quiere enseñar. Este gobierno puso primero, como dice Alberto, la aplicación de la reforma laboral más aguda y punitiva que pudo. Ningún profesor en este país ni profesora tiene seguridad en el empleo, nunca. Cuestión que es verdaderamente aberrante, ¿no? Y ahora saca el nuevo modelo educativo y tiene, yo creo, un gran sentido, muy, muy propagandístico. Miren, este sí nos salió a color, porque la del petróleo le salió grisecita y porque, ¿sí me explico? A mí me parece que ahí hay que, una de las primeras cuestiones es, ¿qué tan nuevo es lo nuevo? Y sobre todo, ¿qué tan cierto es que esto está transformando un modelo? ¿No? Yo por ahí la veo. Sí, yo, perdón que... Sí. No. Sí, no, está muy bien. Un poco para poner una pregunta que merece la pena discutirse aquí y en todos lados, y es, ¿no parece razonable que si hace menos de 10 años se ha producido una reforma de los contenidos, de los curriculares, del modelo pedagógico, de las formas de organización de la enseñanza básica de nuestro país, hubiera precedido a cualquier diseño nuevo de un modelo educativo un balance sobre lo alcanzado, los problemas que se han manifestado, las dificultades que un modelo tan recientemente implantado en el país ha podido mostrar? Incluso podría decirse que es pronto para evaluar a los 10 años un sistema, ¿no?
Este que se implanta ahora, que no parte de ninguna diagnóstico, como decía Roberto, o ninguna evaluación de lo que se había implantado hace apenas 7 o 8 años, ¿no? Ahora también nos promete que sus primeros resultados apenas empezarán a aparecer dentro de 10 años, ¿no? Reclama para sí un espacio de tiempo para empezarse a implantar y a poner en práctica, pero no concede esta posibilidad, ni siquiera la reconoce a lo que ha sido la construcción educativa del país. Nos parezca bien o mal la rieva, ¿no? Pero que era necesario proceder de esta manera. Entonces creo que esto refuerza el argumento de Roberto en el sentido de que esto es improvisado, que es rápido, tratando de cubrir una situación de emergencia política. Está bien dicho, yo creo que uno de los principales aspectos a desarmar de la retórica del nuevo modelo es la impresión que sobre todo está muy presente en los medios de este es un buen modelo, ¿no? Este es un buen modelo, tiene ideas frescas y nuevas, hay que darle oportunidad, los problemas van a ser de implementación, ¿no? Pero no se ha advertido del todo que este no necesariamente es un buen modelo educativo, su piedra de toque, la más publicitada, la autonomía curricular, por ejemplo, ¿no? Son 2 horas y media a la semana de autonomía curricular. Y esa autonomía curricular... ¿Cada escuela, Roberto? Cada escuela puede tener 2 horas y media a la semana de autonomía curricular. Si es de jornada completa, un poquito más porque está el turno vespertino. ¿Y en qué consiste esta autonomía curricular? En lo de siempre, taller de danza folclórica, deportes, etcétera, ¿no? Algunas cosas así como debates, por ejemplo, eso puede ser un poco nueva, no tanto, ¿no? Como este. Sí, exacto. Entonces tampoco es que haya realmente una definición de contenidos curriculares derivados de las necesidades de la escuela y de su entorno. Son los talleres de siempre, las actividades artísticas y recreativas de toda la vida. Eso no es autonomía curricular. Alberto, Sí. un día una profesora me dijo, no se desgaste, profe, siempre nos hacen lo mismo. Cada sexenio llegan y dicen que... Decía, yo lo veo preocupado. Y era yucateca y tenía muy bonito. No se desgaste, ya sabemos lo que va a pasar. Tú que conoces tanto al magisterio, por ahí, aporta lo que quieras, Sí. pero sí me gustaría mucho por tu Yo conocimiento. tengo la impresión que, con muy contadas excepciones, la mayoría de las reformas educativas más importantes han madurado a lo largo de los años. Por ejemplo, la reforma pedagógica de finales del siglo XIX se llevó prácticamente los 30 o 40 años de la República restaurada y de la dictadura de Porfirio Díaz. 2 congresos nacionales de instrucción pública, un Consejo Nacional de Educación Superior, etcétera, etcétera, con una fuerte participación de los maestros. Fue gradual y llevó casi medio siglo. Después, la mayoría de las reformas educativas más recientes, para no irnos tan lejos, ¿sí?, se comenzaron a implementar al comienzo de los sexenios. La de Torres Bodet en los 60 comenzó el 59, un año después. La Conalitec, para los libros de texto gratuito, se fundó el mismo año y tenían por delante prácticamente todo el sexenio para iniciar su implementación. La reforma de Echeverría, lo mismo. La reforma de los 90 comenzó en 1992 y tenía 4 años por delante para su implementación, ¿no? Solo ahora se les ha ocurrido en los últimos sexenios hacer reformas al cuarto para las 12. Reformas que a los gobiernos salientes en turno que las promueven ya no les va a tocar implementarlas, como fue la reforma de educación normal del 2012, a mediados de agosto del 2012, cuando ya sabíamos que había quién era el presidente electo y que iba a haber alternancia del partido en el poder. Sabíamos que esa reforma iba a quedar huérfana 3 meses y medio después de que entrara en vigor. Y ahora va a pasar lo mismo. A mediados de agosto del año que entra,
el modelo educativo, la reforma curricular, y si se meten también con la reforma curricular de las normales, otra vez van a quedar huérfanos 3 meses y medio después de que comiencen a entrar en vigor. Y eso me parece, por lo menos, irresponsable. O sea, yo creo que en esa dirección, Alberto, se están produciendo 2 tipos de reacciones. Quizás alguna de ellas es muy intencional. La primera es este discurso de la necesidad de blindar la reforma. Garantizar que independientemente de quién llegue a la presidencia de la República, esta puesta en práctica del modelo educativo que se ha presentado pueda continuar para los próximos 10 años. Y todas las personas que hablan con bastante ingenuidad sobre el tema de blindar políticamente la reforma, se quedan ahí. A nadie se le ocurre una sola idea de cómo se puede blindar una reforma que además no se caracteriza por ser precisamente una política de Estado de largo plazo con una proyección de mucho alcance. La segunda consecuencia es una consecuencia política muy relevante, que es a un sector de la población presentarle la idea de que si usted quiere mantener este mundo de colores que le hemos presentado en los anuncios, este paso entre el blanco y negro al multicolor que representa el modelo de Aurelio Nuño, entonces lo que usted tiene que hacer es garantizar que su esposo y usted, señora, madres de familia de estudiantes en educación básica o media superior, voten por el partido oficial y garanticen la continuidad política de este liderazgo, pongámoslo eso sí, entre muchas comillas, que ha tenido el país para que se pueda seguir ejecutando. El interés político entonces se vuelve muy evidente, ¿no? La razón por la cual se lanza una propuesta educativa que entraría en vigor en agosto-septiembre de 2018 es una especie de proyecto de reelección a través, por supuesto, de otro candidato, pero del mismo partido para tratar de darle continuidad. Y yo creo que esto es uno de los elementos que caracteriza, aunque también es necesario que, además de caracterizar la intencionalidad política, nosotros avancemos a caracterizar los elementos internos del modelo, del llamado modelo, para mostrar sus debilidades argumentales, ¿no? Yo coincido mucho y ¿saben qué? Tuve la oportunidad, colegas, de estar con un grupo de periodistas del periódico donde me hacen favor de publicarme ahí cada 14 días, con funcionarios de la SEP, y como buenos periodistas hacen preguntas que a los académicos no se nos ocurre, ¿no? Porque ellos tienen que informar. Y le preguntaron al secretario y a su equipo, oigan, este nuevo modelo educativo entendemos que pues va a empezar en primero de preescolar, luego en segundo, luego así en primaria. Y para sorpresa de todos, los funcionarios dijeron, no. Todo cambia el agosto del 18. Oiga, espere, un muchacho que lleva su primaria y su secundaria en el viejo modelo, que ya vimos que es un espantapájaros, pero digamos, concedamos que fuese, concedámoslo, y que trae una inercia así, ¿no? Le vamos a decir, después de tus 2 de preescolar, tu primaria y tu secundaria, que han sido pura memorización, te vamos a enseñar a aprender y a aprender, a reflexionar, a averiguar, porque ahora resulta que acordarse que en 1810 fue la independencia es una cosa que puedes googlear. Sin embargo, lo que vamos a entender es cómo se relacionaron las cosas para que surgiera. La memoria sola no basta, es condición necesaria, aunque no suficiente para el conocimiento, pero sin memoria no hay pensamiento. Pero más allá de eso, una cosa que yo quiero señalar es que la propuesta es, señores, y permítanme hacerlo, aquí está el futuro, ¿no? Vean ustedes qué bonitos colores, ¿no? Qué bonito se dice qué es lo que va a pasar en cada fin de ciclo, qué se espera. Por ejemplo, se va a terminar hablando inglés como Shakespeare, parece, ¿no? Con unas clases. Es decir, esta es la venta
de cuentas de vidrio como si fuera oro. Y no tiene, está al revés, ya me pasó como en el debate, la presidencia, esta propuesta lo que tiene es una enorme irresponsabilidad, porque, con esto termino esta intervención que a mí me aterró, dijeron, pero, porque yo dije, oigan, esto va a generar que haya pues desajustes, los profesores traen una manera de chambear, los muchachos una manera de aprender, y además no es cierto que sea pura memoria, hay una gran cantidad de profesores y profesoras que hacen maravillas, bueno, y les van a decir, ahora tienes que cambiarle. Yo dije, oigan, esto en un año, ¿cómo? Y la respuesta fue, no se preocupe, doctor, me dijo así, va a haber un módulo de 40 horas por línea para que se entienda que es el nuevo modelo educativo. Y otro de 40 horas en línea sobre los contenidos, ya si usted trabaja en primaria, secundaria, y va a ser para 500,000 personas este año y otras tantas en los siguientes. Es decir, hasta eso, habrá una tercera parte de los profesores ya capacitados en línea cuando el presupuesto para la educación en línea para este sexenio es cero. Claro. Y cuando hemos tenido los más grandes robos con enciclomedia, con las tabletas para todos, con habilidades digitales para todos, etc. Ha habido una gran habilidad digital para ganar esos recursos. Entonces, me asustó. Van sobre tercero de prepa. O sea, has llevado todos tus estudios en un plan y venga, te lo cambian el último. Y capacitando a los profesores en línea. Y además diciendo, no vamos a ir progresivamente, sino que cambia todo y luego denos unos 10, 15 años para ver qué resulta. No, pero lo que va a resultar es, en su caso, el vector resultante y caótico de la confusión a la que meten a los profesores, ¿no? A mí me asustó mucho. Esta envoltura tan política del nuevo modelo educativo sobrepasa incluso sus capacidades o posibilidades técnicas. Realmente se nota la ausencia de organismos como lo fue la Comisión Nacional Técnica, el Consejo Nacional Técnico de Educación, ¿no?, del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, la Comisión para la Reforma Educativa, etcétera. Es decir, la historia nos enseña que cuando hay la construcción de estas instancias que se pueden dedicar con tiempo, con calma, etcétera, etcétera, al diseño de una reforma, esta puede salir mejor armada, por lo menos. No necesariamente ser la panacea o la solución para todo, pero sí reflejan un trabajo de mucha mayor seriedad. Atrás de cada una de estas reformas, tú ya te referiste a la de la segunda mitad del siglo XIX y que Vasconcelos agarra en lo que se quedó, más o menos, y otras más. Atrás de ella hay instituciones que preparan el cambio con tiempo, con recursos, con inteligencia. Y acá eso no se advierte de ninguna manera. Sí, quería un poco para confirmar por qué debe de ser mal llamada nueva reforma educativa. No, ya Imanol señaló muchos de los antecedentes que ahora se están vendiendo como cuentas novedosas, innovadoras, que ya tienen muchos años. Otra es la transición de la expansión y universalización de la educación básica al énfasis en la calidad. Pero hay otras afirmaciones que rayan en la ignorancia, como por ejemplo la autonomía curricular, que yo recuerde desde siempre, desde que existen planes y programas de estudio, las reformas educativas han sido reformadas por las maestras y los maestros en las aulas, claro, para adaptar el currículum nacional y uniforme a los requerimientos específicos de los grupos que atienden en cada uno de los contextos sociales y culturales donde laboran. En el mundo urbano, urbano marginal, rural, indígena, todos los días hemos visto desde hace más de un siglo a las maestras y a las maestras
ejerciendo su autonomía. Es más, me atrevería a decir su soberanía curricular. Y estos señores nos están vendiendo ahora como la gran novedad la construcción de la autonomía curricular, regateando solo el 20%. Otro tema que aparece sobre todo en lo que se refiere a la profesionalización de los docentes, dicen, por primera vez en educación básica se abre la posibilidad de que profesionistas no normalistas ingresen al servicio docente. Eso es ignorar la historia de la educación secundaria, que nació universitaria, claro, del cercenamiento del bachillerato de esta institución en la que estamos, ¿no? Y que su planta docente siempre ha estado integrada, ¿no?, por maestras y maestros con formación en las instituciones de educación normal superior y con formación no solamente en las universidades, sino también en los institutos tecnológicos, en el poli, etcétera, etcétera. Nos pretenden vender también aquí otra gran innovación, como si fuera una gran hazaña. Otra cosa que han señalado muchos de los críticos es que la reforma no tiene viabilidad simplemente porque no hay con qué realizarla. No hay recursos adicionales ni siquiera para comenzar a implementar la reforma. Y eso lo han dicho no solamente los criticones de siempre, las maestras, los maestros y los investigadores educativos, sino los propios secretarios de educación han dicho que sin recursos presupuestales esta reforma será tampoco, un sueño guajiro. Tampoco es nuevo, Alberto. ¿Te acuerdas a Jesús Reyes Heroles diciendo, hagamos la revolución educativa y se trata de hacer más con menos? O sea, asumiendo que había menos recursos, se planteaban una supuesta transformación de la educación. Entonces esta lógica de que vamos a invertir menos en educación y aún así la vamos a transformar, ni siquiera eso es nuevo. No, y aprovecho para decir, dicen, es la primira revolución educativa, pero si en el periodo de la Madrid y Fox, ya eran revoluciones educativas. Perdón, te interrumpí, profe. Claro, hay otro problema con la reforma educativa, y es la tensión y contradicción entre esta que dicen que sí va a ser una reforma educativa y la reforma no educativa. Todos los signos entre ambas reformas en el discurso son contradictorios, ¿no? Claro. ¿No? En ninguna de las dos reformas se le pidió la participación al magisterio. No participaron ni en el diseño, ¿no? Y la reforma no educativa no solamente no participaron los maestros, sino además se ha pretendido realizar sin los maestros y aún en contra de los maestros. Aún más a sangre y fuego, donde los maestros se niegan a someterse, sobre todo a uno de los componentes más aberrantes de la reforma no educativa, que es la evaluación punitiva del desempeño. Esa evaluación, que además de no evaluar el desempeño, que a pesar de que no evalúa el desempeño, según lo reconoce la propia presidenta del INE, ¿sí?, ya ha despedido a decenas de miles de maestras y maestros que decidieron adelantar su jubilación. Y ha despedido a las maestras y a los maestros que se niegan a someterse a ella. Someterse es el verbo. Claro, es el verbo más frecuente en el discurso, sobre todo el secretario anual. Te sometes o te vas. Te sometes o te vas. Entonces, yo pienso que la reforma no educativa ha provocado, ha introducido en el magisterio una gran inestabilidad laboral, profesional, me atrevería a decir también moral y emocional, ¿sí?, que es incompatible con cualquier reforma educativa. Sin restaurar la estabilidad emocional, laboral, profesional del magisterio de educación básica, será imposible realizar cualquier cosa que se llame reforma educativa. Perdón, Manuel, en este sentido, el pronunciamiento al que hacías alusión de contraponer la presencia de profesionales con normalistas es profundamente despectivo, ¿no? Porque en el magisterio hay una reivindicación
de que la formación como normalistas es una formación que capacita para el ejercicio de una profesión, que es la profesión de maestro. Y hay esta superficialidad de pensar que las licenciaturas universitarias son profesionales y que la educación superior de carácter normal no corresponde a la formación de profesionales en un área específica. Esta negativa permanente del Estado mexicano de reconocer en los maestros a profesionales de la educación. Se les trata de una manera como si fueran empleados de segundo orden, sin aquellos rasgos que caracterizan a una profesión, que es el establecimiento de estándares propios, la participación directa en la definición de las reglas y la materia de trabajo, que son lo que ha estado ausente por completo en las discusiones de los dos componentes, digamos, de las reformas educativas del régimen de Peña Nieto, ¿no? Sí, y nada más quería decirles que en 2014, y lo dice al arranque el documento, en 2014 se hicieron 6 foros para básica, 6 foros para educación media, 6 foros para normal. Creo que a ti te tocó estar de testigo social en el de las normales, a mí en el de básica. El documento dice que se tomaron en cuenta las opiniones importantísimas de los profesores en las consultas de 2014. Estuve en todas. La dinámica era la siguiente. Cada profesor tenía 5 minutos, coro con cronómetro, eso sí, bien obediente a los profes porque respetaban el tiempo de los demás, cuestión que no hacemos muchas veces. 5 minutos, pasaba otro, 5 minutos, otro. No hubo un solo diálogo entre los profesores. En ese entonces era Emilio Ochoa Ifete, el secretario. Y cuando instaló este grupo, a los que nos pidió que fuéramos testigos y luego le dijéramos que si de ahí salía un modelo educativo, yo le dije, oiga, y varios, ya tenemos algunas canas o ya ni canas, ¿no? Y nos acordamos de esas consultas del IEPES, no sé si a ustedes les suenen, pero pues... Consultas populares. Que eran consultas como populares. La de Jorge Carpizo aquí en la UNAM para fortaleza y debilidad. O sea, yo consulto y luego hago lo que quiera. Entonces decía, oiga, si van a hacer consultas como hacía el viejo PRI, pues ¿para qué, no? ¿Para qué perdemos el tiempo? Y entonces él dijo la siguiente frase. Él siempre citaba a alguna persona famosa, yo no me acuerdo. Dijo, ¿sabe usted por qué las personas no creen lo que los políticos dicen? Porque los políticos no creen lo que dicen. Le encargo a usted que al final diga si con esos elementos puede salir un modelo educativo. Y entonces, en la Ciudadela, cuando cerró, yo dije, oiga, usted me hizo un encargo y nos hemos discutido. De aquí no sale un modelo educativo porque no hubo ninguna discusión. Fue una pasarela, ¿te acuerdas? Claro. De 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Llegaba un profesor y decía la importancia de la música, el otro llegaba sin orden, sin concierto, etc. Bueno, con base en ello dicen que hubo consulta y luego, con la consulta a modo que se hizo del modelo y que coordinó para nuestra pena el CIDE. ¿Por qué? Pues porque esperábamos por lo menos una reflexión profunda y ordenamiento. Yo cuando se presentó el informe del CIDE fui y recibí una clase de Atlas-T. El Atlas-T es un método para hacer análisis del discurso. No, bueno, esa no era la función, ¿no? No era y así se hace evidente. No sé si tomaron en cuenta o no tomaron en cuenta las respuestas en aquellos foros del 2014 o las intervenciones en los otros, los del Atlas-T, pero el documento que ha presentado la SEP no lo refleja en absoluto. No hay una cita textual al respecto, no hay un cuadro que diga, bueno, la opinión mayoritaria o la opinión prevaleciente sobre este tema es aquella, de ninguna manera. Entonces siempre parece pues, un ejercicio más bien académico, inspiracional, sobre qué tipo de fines debería perseguir cualquier sistema educativo en cualquier parte del mundo, ¿no? Esto es el contexto de la sociedad del conocimiento, esto es la información que todo lo rodea y que es difícil aprender por su magnitud y su velocidad, ese tipo de referencias
que no digo que no son referencias del presente, pero hay urgencias en el país que son sin duda alguna prioritarias. Bien. Si nosotros vemos en el documento o el conjunto de documentos que ha presentado la Secretaría de Educación Pública, incluso cuando ellos identifican los componentes principales del modelo, nosotros podemos ver la debilidad de lo que se está presentando al país. Dividen en 5 partes el modelo. Uno, la existencia de un planteamiento curricular. Me parece que es un exceso. Es muy diferente de decir, tenemos algunos lineamientos para el desarrollo de planteamientos curriculares nuevos, ¿no? Que declara en primer lugar que es la primera ocasión en la historia de México en donde se produce una articulación entre los diferentes niveles educativos, ¿no? Me parece también excesivamente ambicioso y ignorante plantear que nunca antes en la historia de México se ha discutido la transición de la primaria a la secundaria, de la secundaria al bachillerato, claro, y del bachillerato a la educación superior. Había contenidos transversales, sí. Bueno, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa con esta idea que está permanentemente repetida si uno hace el análisis del documento? De que hay un enfoque humanista que nunca se explica. Sí, a partir de un enfoque humanista, ¿no? Sí. Y toman una definición de humanismo en la primera página del documento principal, que es verdaderamente una aberración por lo selectiva y por lo ambigua que es. Se utiliza este referente constante al humanismo como la filosofía subyacente al nuevo modelo educativo, pero nunca se dice en qué se traduce el humanismo, en qué se refleja, si es en una formación permanente sobre el tema de justicia social, sobre la cuestión de la convivencia entre los individuos en la sociedad, sobre el tema de las instituciones, en nada, ¿no? En tercer lugar, hablan de los aprendizajes clave. Ya vimos que esto es de larga data, ¿no? Pero tampoco se señala cuáles son específicamente los aprendizajes clave, ¿no? Sí, el único que se especifica un poco más es esta idea de la formación emocional, ¿no? De lo socioemocional, en donde a mí me parece muy bien que haya una preparación o un fortalecimiento de las habilidades de convivencia, de comunicación entre los niños en la escuela, pero que de repente ha sustituido a todo lo que es la formación cívica. O sea, no es posible que en el siglo XXI, en las condiciones de violencia, de inestabilidad y de inseguridad que tenemos hoy en día, se esté sustituyendo una formación de corte individualista e interactivo, haciendo de lado la importancia de la formación cívica, de la formación del conocimiento de los niños, de las normas, instituciones, organizaciones en las que ellos participan, coexisten y en las que se van a ver presentes en el futuro. Estos son algunos de los rasgos, pero lo que podemos ver es que no hay ninguna coherencia, hay como una especie de salpicado de enunciados, y esto es en la parte medular, en el correspondiente al planteamiento curricular. Si vamos a ver el segundo enunciado, que es el de la escuela al centro del sistema educativo, pues ¿dónde estaba antes? O sea, ¿quién estaba antes? Nos dicen que es la escuela al centro, pero luego dicen que es el estudiante, el niño al centro, y no es lo mismo, ¿no? Y no hay ninguna explicación de este tipo de cosas. Tenemos un documento plagado de incoherencias, de tensiones, de contradicciones internas. Y un último elemento. Tenemos un documento que no recoge los principios del artículo 3º constitucional como una base para lo educativo. O sea, por ejemplo, la palabra laicidad o laicismo o laico aparece 3 veces en el documento del nuevo modelo educativo. 2 de ellas son referencias al artículo 3º y la otra se plantea como un objetivo curricular. La laicidad como objetivo curricular. La laicidad es un principio de la educación en México, ¿no? Y se tiene que expresar
en una forma de educar, ¿no? Pero ha sido también sustituida por esta noción de humanismo, como si humanismo incluyera laicidad. Y esto hemos visto en la historia educativa de México que no es cierto. Me encontré en el documento que dice, significa encontrar equilibrio entre las exigencias propias de un proyecto humanista, fundamentado en la educación integral, y un proyecto que persigue la eficacia y la vinculación de la educación con las necesidades de desarrollo del país. Porque unas páginas de, bueno, lo del humanismo queda, a ver, siquiera fueran así los señores humanistas que se estudian en las escuelas de filosofía. Es una especie de, yo lo sentí así como una especie de concesión aún más allá de Ávila Camacho y la Concordia. Esto es una especie como de predicar, digamos todos, es buena onda. De qué color es la piel de Dios, cosas de ese tipo, ¿no? Pero hay una parte anterior que también dicen que podemos usar para mostrar lo disque nuevo. Se atreven a afirmar que este viejo modelo nunca produjo ni apoyó a la movilidad social. O sea, obviamente la movilidad social es la confluencia entre la educación y el desarrollo económico de un país. Pero vaya que sí. A ver, sin la escuela pública, con todos sus defectos, la transición a la democracia, el avance del país, las nuevas estrategias de capacidad crítica de la sociedad serían imposibles, porque el 80% de los niños se formaron ahí. No solo hay movilidad social, hay movilidad política, en el sentido de construcción de personas que piensan y critican. Entonces, de veras, yo creo que sí debemos esforzarnos, y sobre todo, si nos están viendo muchos, seguramente muchos profesores, pero también algún padre de familia, o profesores, díganle a los padres de familia, están vendiendo demagógicamente un anuncio de televisión. Y otra cosa, en esa reunión dijeron, tú eres muy escéptico de que se pueda en 40 horas en línea cambiar a los profesores. Pero te voy a dar una muestra, me dijeron, evidente, hay datos duros de que sí se puede capacitar. Mira, todos los profesores que han tomado el curso de preparación para la evaluación del desempeño, cuando han tomado el curso que, por cierto, el CENTE, muy asociado a esta reforma, les da, y otras empresas, el TEC de Monterrey, etcétera, dice, los que han tomado ese curso han sacado 40% más que los que no han tomado el curso. En consecuencia, esta capacitación sí va a servir para que los profesores ya sean nuevos en un año. Yo le dije, con una condición, que la evaluación tenga que ver con la práctica. Si la evaluación no tiene que ver con la práctica, y sabemos muy bien que la evaluación tiene que ver con conservar el empleo, no diga usted, maestra o maestro, lo que cree del reactivo. Responda lo que cree que el INE cree que debe usted responder. Eso, con respecto a la práctica, no está ligado. La práctica de los profesores, conversada entre ellos, compartiendo sus errores, etcétera, eso es lo que sería respeto profesional al magisterio. Sí. No ponerlos en exámenes y luego pretender que la capacitación examinada garantice el cambio. Es verdaderamente incoherente, no confiable, no es válido. Nos están tomando el pelo. Y se están desaprovechando áreas de oportunidad muy importantes, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Es decir, en la mayoría de los países desarrollados ya dejaron atrás la articulación de papel para convertir en escuelas articuladas a las primarias y secundarias, ¿no? La división del ciclo en 2 o en 3 etapas, ¿no? De manera que una misma escuela es a la vez primaria y secundaria, porque se entiende de manera uniforme ambos ciclos. Ya esa separación ha dejado de tener sentido en los sistemas educativos más avanzados. Se puede tomar muchísimos ejemplos, pero ese ha sido uno de los cambios fundamentales. Eso y cuestiones tan naive como buscar enseñar competencias digitales desde la perspectiva de usuario de las tecnologías y no desde la perspectiva de productor de contenidos digitales, por ejemplo, que son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Es decir, uno puede aprender
¿cómo le llaman? El uso responsable, ¿verdad? De las nuevas tecnologías, casi en minutos. O sea, que si el WhatsApp, que si el Twitter, que si las redes, etcétera, no tiene gran ciencia. Lo que tiene gran ciencia es producir el tipo de instrumentos que permiten ese tipo. Y esa es la clave, ¿no? De cambiar de modo o de modelo, desde el enfoque del usuario, que lo somos todos, mal que bien, unos más y otros menos, al de productor de contenidos. Sí. Algo que quisiera señalar es hacer una breve referencia a lo que se refiere a los docentes. El apartado sobre los docentes se divide en tres partes. Uno es lo que llaman la docencia como profesión, otra es la formación continua y otra es la formación inicial. En la docencia como profesión hablan fundamentalmente de la reforma no educativa. Nos recetan el servicio profesional docente y todas las evaluaciones asociadas al servicio profesional docente para el ingreso, la promoción y los incentivos y el desempeño. Sin embargo, yo tengo la sensación de que para la consolidación de la formación docente, lo primero que hay que hacer es reformar la reforma no educativa para solventar uno de los principales déficits del servicio profesional docente, que pretende profesionalizar o reprofesionalizar al magisterio sin el magisterio y sobre todo contra el magisterio. Yo no creo que haya compatibilidad entre consolidación de profesión docente y un servicio profesional docente que tiende a despreciar, a descalificar y a castigar al magisterio y sobre todo a las maestras y maestras que trabajan en condiciones de más difícil escolarización en las zonas urbano-marginales, en el mundo rural, en el mundo indígena. Yo creo que habría que comenzar por eso. Así es que el apartado del servicio profesional docente habría que reubicarlo en otro campo. Es otra de las confusiones que provoca el nuevo modelo educativo, porque incorpora al mismo documento elementos que tienen que ver, sí, con lo educativo, como la reforma curricular, junto con otros elementos que no tienen que ver directamente con lo educativo, sino con lo político, lo administrativo y lo laboral. Yo creo que allí hay cuando la Ley General del Servicio Profesional Docente y sobre todo cuando el secretario Aurelio Nuño dice que cualquiera puede ser maestro, es una agresión contra la profesión docente y contra las instituciones formadoras de maestros, porque les dice a las maestras y a los maestros y a las escuelas normales, tú eres prescindible, o sea, tú eres despedible y eres clausurable. ¿Qué mensaje pueden mandar desde el servicio profesional docente a la consolidación de la profesión docente, que debe de tener como núcleo central la participación de los propios maestros en la construcción de su profesionalidad y la consolidación del sistema de formación inicial y continua de maestros? Porque en el campo de la formación continua también han llegado a la conclusión de que las instituciones que ya existían en ese campo también son prescindibles y por eso están dejando morir a los centros de maestros que tanto esfuerzo y recursos costaron en su construcción y que estaban desarrollando una función muy importante en el apoyo cotidiano a las maestras y a los maestros en el campo de la formación continua. Creo que, haciendo un paréntesis, merece la pena recordar cómo arrancó en diciembre del 2012 el involucramiento del gobierno de Peña Nieto con el tema educativo. En una presentación en el Museo de Antropología lanzaron lo que serían los lineamientos principales de las transformaciones normativas para la construcción de el sistema profesional docente, ¿no?
lo que serían los temas de la evaluación, los que serían los temas de los mediciones permanentes al magisterio, sobre desempeño para el ingreso y para la promoción. Y en esta casa de estudios, estando aquí en la UNAM, vale la pena recordar que ese mismo día, aquí en Ciudad Universitaria, la UNAM presentaba una reflexión hecha a partir de estudios a profundidad de especialistas universitarios, que se resumía un volumen muy amplio de análisis sobre la educación en el país, que se resumía en un documento que se llamaba 10 propuestas para 10 años en el sistema educativo mexicano. Ese esfuerzo, encabezado por el doctor José Narro, entonces rector de la universidad, fue hecho completamente de lado en esta dinámica antimagisterial que desde el principio dibujó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Traigo esto a colación porque desde las primeras líneas de formulación de lo que nos presentan hoy como nuevo modelo educativo, dicen que aquí se sintetiza la opinión no solo de los maestros y los expertos en los foros, sino la investigación educativa se incorpora para dar lugar a esto. Y existen múltiples ejemplos de cómo la opinión especializada en los temas de educación y de cambio educativo y del análisis de los problemas educativos de México fue dejada al margen, así como se hizo con el caso de la propuesta de la UNAM, en otros muchos ámbitos, en otros sectores y a otros especialistas, en toda la discusión que se ha vivido en estos años. Y cómo esto que estaba ocurriendo, donde una institución como la UNAM se preparaba para encarar un sexenio y proponía 10 años de desarrollo educativo, hoy tenemos, volvamos al punto, una administración pública irresponsable que a un año y meses de abandonar la conducción política del país, está permitiéndose formular un ambicioso proyecto de transformaciones educativas que puede no tener mucho contenido educativo y no tener muchas propuestas innovadoras para cambiar lo educativo, pero que sí va a tener efectos en la formación de los educandos, los que mencionaba Manuel, los que se mencionan en este momento sobre la inestabilidad y la inseguridad en el magisterio, y otros, ¿no? O sea, toda esta condición de tenerse que ir adecuando a planes de estudio que cambian una o dos veces a lo largo de la trayectoria educativa de una sola persona. Entonces, este tema que nos vuelve un poco a lo político y ya que nos acercamos de alguna manera al final de esta primera discusión, porque podemos tener otras, ¿no? Me parece que vale la pena recoger para que volvamos a caracterizar qué es lo que está ocurriendo en este momento de la educación del país, en la circunstancia en la que estamos, en los tiempos políticos en los que estamos y los problemas que nos plantean hacia adelante, ¿no? Fíjense que escuché en el radio una cuestión que me llamó mucho la atención. Entrevistado Ángel Díaz Barriga decía que él, leyendo el texto, había encontrado que la mayoría de las referencias eran a la investigación educativa del extranjero. Exacto. Fíjense, en el Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en Chihuahua, se hizo un texto que se sintetizaba en reforma sí, pero no así. Evaluación sí, pero en serio. 7.500 personas después del Congreso, en el Congreso firmaron alrededor de 400, un buen número de los investigadores del núcleo duro de la investigación educativa. 7.500 firmas fueron entregadas en la SEP. ¿Ustedes creen que se recibió la respuesta, el acuse de recibido? No. Ángel, además de decir que no había referencias a la comunidad de investigadores en México, dio un dato que yo creo que es muy importante. Finlandia, el gran ejemplo que siempre los pone, está haciendo un cambio en su modelo. Ellos han decidido
pasar de la forma de asignaturas a otra forma de trabajo. Y también dicen que verán resultados en 15 años. Pero tienen un plan para ir modificando poco a poco y verificando si va dando resultado, algo que a los 15 años van a decir, fíjense que ya lo que pensábamos ajustadito a la realidad, ya vamos a poder decir que es un nuevo modelo. Meter en agosto próximo, en todos los ciclos, con 40 horas de capacitación, a todos los chavos y a todos los profesores, en una nueva cosa, no es un proyecto ambicioso, porque así lo dicen, por fin tenemos un proyecto ambicioso de futuro. No, es un experimento irresponsable. Un modelo de estas características, un cambio de estas características, ¿por qué no se probó? ¿Por qué no se dijo, a ver, vamos a ir despacio, vamos a verificar? No, de una vez, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con la idea de, por fin tenemos un horizonte ambicioso educativo. No, están cometiendo una irresponsabilidad pedagógica, y es meter a todos los niños de la educación básica y a todos los profesores en la educación básica en un experimento sin control. Lo que resulte, como decíamos de jóvenes cuando nos subíamos al camión y no teníamos dinero, el de atrás paga, o el que viene atrás que arríe, o si quiere usted que continúe, vote por nosotros. Es muy importante que estos debates, y sobre todo los debates que ustedes, profesores, profesoras, hagan en sus escuelas, ayuden a que los padres de familia comprendan que el cambio a color en un anuncio, eso es propaganda. Que lo que ocurre es que o México recupera el prestigio del magisterio y lo retoma para una reforma, o esto va a ser, como me decía a mí una persona, oye, qué padre presenta Nuño la reforma en PowerPoint. ¿No? México es un país complejo. No cabe en un PowerPoint, no cabe en la soberbia, no cabe en la altanería de quien no ha dado nunca una clase con 30 chiquillos. No cabe. Y nos lo están vendiendo como tal. Es el imperio de, llámale la demagogía. Se parece pedagogía, pero es demagogia. Quisiera, una forma demagógica, no pedagógica. Un poco para ir cerrando mi intervención, decir que sin una reforma de la reforma educativa, difícilmente podrá haber una auténtica reforma educativa. Sin estabilidad laboral, profesional, moral, emocional del magisterio, difícilmente podrá transitar una reforma educativa. Y sobre todo, sin reformar el componente más aberrante del servicio profesional docente, que es la evaluación del desempeño, que fue la gran aportación pedagógica de esa ONG educativa empresarial que se llama Mexicanos Primero, que colocó en el interior de la normatividad de la reforma no educativa la idea de que la calidad solo se puede construir con precariedad en el empleo. Y todos sabemos que eso no es cierto, ¿sí? Que la calidad se tiene que construir con un sólido sistema de formación inicial de maestros, de formación continua y con estabilidad en el empleo para que eso sea posible. Sin estabilidad no hay esa acumulación de saberes académicos, prácticos, incluso morales y emocionales que exige la docencia, sobre todo en las escuelas públicas para las niñas, niños y jóvenes de más difícil escolarización. Pero no se ve venir la reforma de la reforma no educativa. Por el contrario, a ratos da la sensación de que prefieren violar la ley antes que reformarla. Es más, prefieren violar la ley del servicio profesional docente para no reformarla. Aún más, tengo la sensación de que en julio del 2016 se sacaron de la manga el nuevo modelo educativo y
el replanteamiento de la evaluación del desempeño, la SEP y el INE, precisamente para intentar salvar su reforma educativa y para no verse obligados a reformar su reforma educativa y sobre todo para terminar con ese componente, el más aberrante del servicio profesional docente, que es la evaluación punitiva del desempeño. ¿Qué fue lo que hicieron? Tratar de convencer a los ciudadanos, a la opinión pública, que estaban muy interesados en implantar un modelo educativo, pero el próximo sexenio, ¿no? O que estaban muy interesados en replantear la evaluación del desempeño, solo para simular que esto ya se había convertido en optativo, a pesar de que sigue siendo obligatorio, porque el que no se someta a esa evaluación sigue estando amenazado en su empleo. Y se sacaron la evaluación del desempeño también para recalendarizar la evaluación del desempeño de los que son más difíciles de evaluar, que son las maestras y los maestros que trabajan en las escuelas a los que acuden los niños de más difícil escolarización, las escuelas multigrado, las escuelas rurales y las escuelas indígenas. Por cierto, es en los mismos segmentos donde se ha dado la mayor resistencia en contra de la evaluación del desempeño estandarizada, que tiende a discriminar precisamente a esos grupos, segmentos tan amplios del magisterio mexicano. Sí. Pero una cosa que enseña la historia, lo digo como conclusión, es que solo los secretarios de educación que han confiado en los maestros y trabajado con ellos han trascendido. Toma en cuenta los consentidos del actual régimen, Vasconcelos, Torres Bodet, ¿no? O los que aparecen ahorita como malditos, Moisés Sáenz, o Narciso Basols, o Bravo Aguja, que no figuran en la historia que nos han puesto. Bueno, solamente ellos han podido realizar buenas reformas, no te digo de la mano fraternal de los maestros, pero sí en negociaciones, articulaciones, apertura de espacios, perspectivas de trayectoria, y así ha funcionado, y esa es la historia de la educación en México. Así es. Si les parece, para cerrar, yo quisiera démonos unos minutitos de cierre y cerrar con tres puntos, ¿no? Recuperando lo que estaba planteando hace un momento Alberto y también Roberto. En su momento caracterizamos esta reforma que creó este servicio profesional docente y que en realidad no era una reforma educativa, sino una forma de control laboral y político del Magisterio Nacional. Le dijimos que era un engaño porque planteaba que los problemas educativos del país eran responsabilidad de los profesores, un mito porque decía que la evaluación iba a mejorar por sí misma la calidad de los profesores y por lo tanto la calidad del sistema educativo nacional, y un fraude porque era impracticable el número de evaluaciones que se planteaba realizar cada año en las condiciones que se decía y que el propio INE decía, con los principios que el INE planteaba que se iban a realizar, ¿no? Creo que esa caracterización fue justa y que no lo que nosotros dijimos desde la academia, sino lo que dijeron los maestros y maestras en las calles, en las marchas, en las carreteras, hicieron que el gobierno tuviera que dar marcha atrás, esto es importante decirlo, trasladara a los estados el tema de la evaluación, cosa que se habían negado a aceptar al principio, y pospusiera las evaluaciones también para el 2017 finales y el 2018, o sea, arrinconadas al final del sexenio. Ahora, este retroceso del presidente Peña Nieto y en particular de Aurelio Nuño, que tiene una intencionalidad como precandidato a la presidencia y que todavía, a pesar de los costos enormes que tuvo para el país su proyecto y su comportamiento frente a los politécnicos y frente a otros, es el que abre el escenario para que se mantuviera una intensa campaña de prensa con la que se trató de convencer a todo el mundo
que el servicio profesional docente en sus términos originales seguía en pie y que ahora venía el nuevo modelo educativo. Ese es el punto número uno que quería plantear. Ese es el contexto del nuevo modelo educativo. El segundo punto que quiero plantear es que tenemos un texto, diría yo, porque ni siquiera le llamaría una propuesta, que se supone que va a regir a la educación básica y media superior en el país para los próximos años, que nos dicen que es una aspiración que dure mucho tiempo, que es ambicioso y que hemos dicho que aunque se llama a sí mismo nuevo, tiene muy poco de nuevo, que ha entrado a la discusión. Y en esta discusión ha habido dos tipos de críticas. Críticas como la que estamos haciendo en este momento sobre la intencionalidad y los contenidos de la propuesta de la Secretaría de Educación, y otras críticas como la que ha hecho el Instituto Mexicano de la Competitividad, diciendo que la propuesta es buena, pero es impracticable por la falta de tiempo y por la falta de recursos. No es falso lo que dicen ellos, de que no existe el tiempo ni los recursos económicos comprometidos para que ninguna reforma educativa tuviera desarrollo, pero no es aceptable comprar la idea de que este sí es una propuesta de nuevo modelo educativo. Y creo entonces, el tercer punto que quiero plantear para terminar, que es importante hacer una caracterización de los 4 elementos que, a mi juicio, y que me parece que en esta mesa se han ido poniendo a la discusión, caracterizan esto que llama el secretario Nuño el nuevo modelo educativo. Primero, la ignorancia. No se sabe historia de México, historia de la educación en México, que es una historia muy rica. Se hace una amalgama de modelos, periodos, proyectos y objetivos educativos en distintos momentos de la historia, con un objetivo solamente, que es resaltar la importancia de lo que se está presentando en este momento. 2, lo que decía Roberto, es ignorante porque carece de todo tipo de diagnóstico o análisis a partir del cual se fundamente lo que se está proponiendo. 3, es ignorante porque aunque cita o trata de recuperar algunos de los debates pedagógicos de los años 50 y 60 del siglo XX, ¿no? Trata de ubicarlos como si fueran posturas pedagógicas novedosas y contemporáneas, y con eso revela el carácter bastante antiguo de la propuesta que hoy se nos presenta como nueva. Y 4, porque ignora intencionalmente las características del modelo educativo vigente de la reforma de la RIEP, para poder también destacar estos rasgos supuestamente novedosos. Hay un quinto elemento que tiene que ver con la ignorancia, que se pretende que el modelo educativo tenga una enorme aceptación de la población mexicana, porque se parte de la idea de que la población mexicana también es ignorante y no tiene suficientes elementos para notar que la propuesta que se ha presentado no es novedosa y no tiene un contenido como el que uno esperaría de una propuesta educativa seria. Segundo rasgo que la caracteriza, es demagógica, o como decía Roberto, como decías hace un momento, no es pedagógica, es demagógica. Demagogía, ¿no? En lugar de pedagogía. ¿Por qué es demagógica? Uno, ya lo dijimos, presenta lo viejo como si fuera nuevo. 2, porque hace un conjunto de enunciados ambiguos y generales que trata de hacer pasar como si fueran planteamientos curriculares. Entonces, trata de engañar a la población de que hay un proyecto nuevo que tiene un profundo contenido sobre cómo debe educarse a los niños y a los jóvenes para el futuro. Y esto está totalmente ausente. Entonces, en este sentido digo que es demagógica. Tercero, digo que es oportunista, porque está determinada por los tiempos y las necesidades políticas del partido en el poder y por las ambiciones políticas particulares del secretario de Educación, que es uno de los delfines, ya un equipo bastante fallido de delfines que tenía al inicio del sexenio o a la mitad del sexenio el presidente de la República, ¿no? Ya se cayó Videgaray con su
problema con los problemas con la economía nacional y luego con su tropezón con el presidente de Estados Unidos. Ya se cayó Meade con el tema de los gasolinazos y el no crecimiento de la economía mexicana. Nuño había caído con el fracaso del servicio profesional docente, pero se ha tratado de levantar y de refuncionalizar como un posible contendiente a la presidencia. Y el oportunismo está orientado a que la población crea que para darle vigencia y posibilidades al modelo educativo hay que ir a votar por el PRI en las próximas elecciones. Y finalmente, como ha recalcado mucho Manuel, que es irresponsable, porque esta intencionalidad política está haciendo que se tomen decisiones educativas que tienen implicaciones prácticas a muy corto plazo, que van a hacer daño a los educandos, que van a seguir profundizando los conflictos con el magisterio, que van a incidir aún más en la inseguridad y inestabilidad de la profesión magisterial, y finalmente porque dejan como si estuviera resuelto uno de los grandes problemas que sigue teniendo el país en adelante y que de esta manera se está tratando de taponar una discusión imprescindible para el futuro de México. Entonces, yo quisiera cerrar con eso, tratando de plantear una caracterización de lo que nos han puesto enfrente para hacer, pues de nuevo, una discusión permanente con quién estamos discutiendo, con el Ejecutivo Federal, con sus autoridades educativas, con su sindicato charro que está acompañando todo esto, buscando hacer negocios y recomponer las relaciones de poder que en algún momento se habían erosionado. Ya nada más falta que salga el Baester Gordillo a sancionar el nuevo modelo educativo y le dé la bienvenida. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, algo simplemente para recordar que estamos en el nuevo modelo educativo, eso que se sacaron de la manga para no implementar en este sexenio, sino en los años por venir. Y la evaluación del desempeño fue la respuesta fundamentalmente a la crítica de las maestras, los maestros, los investigadores educativos, varios eventos organizados por instituciones formadoras de maestros y también por la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Es la respuesta a esas críticas. No pudieron sostener por más tiempo una reforma solo no educativa y quieren convencernos de que quieren hacer también una reforma educativa. La evaluación del desempeño está haciendo agua en el propio modelo educativo y sobre todo en la ruta para su implementación se reconoce, finalmente aparece una cifra. Fíjense, se propone como meta de participación para el 2018-19, ¿sí? Por lo menos el 50% del magisterio que está obligado a someterse a la evaluación punitiva del desempeño. Quiere decir que ahora no se han evaluado más del 20% del 1.600.000 maestras y maestros que deberían haberse evaluado en esa evaluación punitiva del desempeño. Y que el 1.300.000 que faltan por evaluar para el 2018, pues ya no se alcanzaron a evaluar en los primeros 4 años. Y entonces tendremos a cientos de miles de maestras y maestros fuera de la legalidad. Pero prefieren violar la ley a reformarla. Bastaría, ¿qué tanto es tantito? Reformar la reforma educativa para construir realmente un servicio profesional docente que consolide a la profesión docente y sobre todo que respete a las maestras, a los maestros mexicanos y a sus instituciones formadoras de maestros. Estoy convencido de que no podrá haber reforma educativa si antes no hay una reforma de la reforma no educativa, ¿sí? Y sobre todo una reforma del componente más aberrante de la reforma educativa, que es la evaluación punitiva del desempeño. Otra cosa que quiero señalar, esta situación en la que ahora se encuentra la esquizofrenia oficial y la esquizofrenia en que nos tiene en medio de una reforma no educativa y una reforma educativa que ya no va a poder ser este sexenio,
han jugado un papel muy importante las maestras y los maestros movilizados en diversas regiones del país, sobre todo en el territorio histórico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, pero también en los territorios de otras expresiones sindicales disidentes de izquierda. Pero aún más, incluso en los territorios del magisterio que jamás volverá a salir a las calles quizá, jamás va a bloquear una carretera, una calle o organizar un plantón, pero que están igual de indignados e indignadas que las maestras y los maestros del sureste de nuestro país. Eso es lo que yo pienso. La reforma no educativa no ha pasado, no ha transitado, y yo creo que ya se le acabó la posibilidad de transitar en este sexenio. ¿Sí? Roberto. Bueno, ya estando en esas, de ver hacia el próximo sexenio, a mí me gustaría ver al frente de la SEP un educador y que hubiera un servicio profesional para la planeación y el desarrollo de la educación. Muy bien, pues con este diálogo, tanto Educación Futura como el Seminario de Educación Superior de la UNAM, hemos iniciado el trabajo de descifrar al mal llamado nuevo modelo educativo. Da la impresión de que es profundamente educativo, de cómo un modelo no es nuevo, pero que tiene una profunda intencionalidad demagógica. Quisiéramos decirles los cuatro, estoy seguro que están de acuerdo conmigo, en que esto empezó, háganlo en sus escuelas, con sus colegas, con los padres de familia, grábenlo, mándenlo, lo subimos en el portal. A diferencia de la Secretaría de Educación Pública, a diferencia de los que le han servido como organizadores de las cosas, necesitamos escuchar a los profesores hablar de esto. Anímense a escribir. En Educación Futura siempre tienen espacio. Imanol, Alberto, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que hacen posible que esto haya salido. Y pues nos vemos en la próxima. Y muchísimas gracias a la UNAM por su hospitalidad. El terreno de la crítica para muchos de nosotros está aquí. Aunque hay muchos más, el de su escuela. Hasta luego.